Me llamo María Elena y tengo 68 años. He vivido toda mi vida en Guadalajara, donde también nací. Soy una abuela como cualquier otra que podrías cruzarte por la calle. Cabello canoso, ropa sencilla, zapatos bien limpios. Pero detrás de esta cara marcada por el tiempo, hay una historia que pocos conocen. Una historia que mantuve en silencio durante décadas. Y que hoy, por fin, me atrevo a contarles a ustedes, que están del otro lado de esta pantalla. Antes de comenzar, quiero pedirles algo especial. Suscríbanse al canal y denle like a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Historias reales de mujeres mexicanas que atravesaron cosas que nadie debería vivir. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este vídeo. ¿Es desde Ciudad de México? ¿Desde Monterrey? ¿Desde algún rincón del interior? ¿O quizás desde otro país? Me emociona mucho imaginar hasta dónde puede llegar mi testimonio. Ya que hablamos de familias, también me gustaría saber cuántos hijos o hijas tienen. Sé que suena a pregunta tonta, pero créanme que cobrará sentido al final del relato. Anímense, comenten sin pena. ¿Cuántos hijos les ha dado la vida? ¿1? ¿2? ¿5? ¿Todavía ninguno? Leo cada comentario, uno por uno. Bueno, empecemos desde el principio. Nací en 1956, en una casita modesta del barrio Santa Teresita, aquí en Guadalajara. Nunca conocí a mi padre. Cada vez que preguntaba por él, mi madre, doña Concepción, cambiaba de tema. Solo me decía que se había ido antes de que yo naciera, y que no valía la pena hablar de un hombre que abandona a una mujer embarazada. Con el tiempo, dejé de insistir. Quien nos crió fue mi abuelo, el papá de mi madre. Don Antonio era un hombre severo, de esos que te imponen con solo una mirada. Trabajaba como albañil, y era el único que aportaba dinero a la casa. Por eso, lo que él decía era ley. Nadie se atrevía a llevarle la contraria, ni mi mamá, ni mi abuela, que murió cuando yo tenía como 8 años, ni yo. Así era el ambiente en esa casa. Mi abuelo dormía solo en el cuarto de adelante. Mi mamá y yo compartíamos una cama en la habitación del medio. Y al fondo había un cuartito que servía de bodega, repleto de herramientas viejas y cosas que mi abuelo guardaba. Mi infancia, dentro de todo, no fue la peor. Pude estudiar hasta cuarto de primaria, en una escuelita pública cercana. Pero mi abuelo no me dejó seguir. Decía que las mujeres no necesitaban tantos estudios, que lo importante era aprender a llevar la casa. Mi madre quiso defenderme, pero bastó una cachetada que retumbó en toda la casa para que nunca más volviera a tocar el tema. A los 14 ya sabía hacer de todo. Cocinaba, lavaba, planchaba, cosía. Mi abuelo decía que me estaba volviendo una buena mujer de casa, lista para casarse. Y yo, sinceramente, lo único que quería era salir de ahí. No es que me pegara seguido, pero tenía una forma de hablar, de mirar, que te hacía sentir diminuta. Sin valor. Fue en una fiesta patronal de San Juan donde conocí a José Carlos. Yo acababa de cumplir 16 años. Él trabajaba en una tienda de telas en el centro. Tenía 23 y una sonrisa que iluminaba la calle entera. Bailamos toda la noche. Y al final, me pidió volver a verme. Mi corazón latía como nunca. Era la primera vez que alguien me miraba con ternura. Empezamos a vernos en secreto durante unos meses. Mi abuelo no podía ni enterarse. Mi madre lo sabía, pero fingía no darse cuenta. Ella entendía mi desesperación por irme de esa casa. Cuando José Carlos pidió mi mano, se armó un escándalo. Mi abuelo no quería ni oír hablar del tema. Decía que era muy joven, que José Carlos no tenía futuro, que era un don nadie. Pero esa vez, mi madre se plantó. Creo que vio en mí la oportunidad que ella nunca tuvo. Le enfrentó y le dijo que me iba a casar, le gustara o no. Que ya tenía edad, que el muchacho era trabajador y buena persona. Recibió insultos, gritos, humillaciones. Pero no se echó para atrás. Hasta hoy, le agradezco a Dios por el coraje que tuvo ese día. Me casé un sábado soleado, el 3 de marzo de 1973. Fue una ceremonia sencilla, solo por lo civil. No hubo fiesta, porque mi abuelo se negó a aportar ni un solo peso. Pero yo estaba tan feliz que nada de eso me importaba. Al fin iba a dejar esa casa, empezar mi propia vida, construir mi propia familia.
José Carlos había rentado una casita modesta en la colonia Oblatos. Tenía 2 cuartos y el baño estaba afuera, pero era nuestro, solo nuestro. Los primeros meses de casada fueron como vivir en el cielo. Despertaba sin miedo, cocinaba a mi gusto, hablaba sin temor a un regaño. José Carlos era cariñoso, me trataba como si fuera de porcelana. No teníamos lujos, pero teníamos paz. Y eso para mí valía más que cualquier riqueza. Pero la vida es experta en dar giros inesperados justo cuando crees que todo va bien. A los 7 meses de casados, empecé a sentirme rara. Tenía náuseas por la mañana, mareos, sueño constante. Mi madre vino de visita y en cuanto me vio soltó: ¿Estás embarazada, muchacha? Fui al centro de salud y lo confirmaron. Iba a tener un bebé. La alegría que sentí fue tan grande que no cabe en palabras. Desde niña soñaba con ser madre. Jugaba con muñecas imaginando cómo sería tener un hijo de verdad. Ahora, ese sueño iba a convertirse en realidad. Cuando se lo conté a José Carlos, se volvió loco de felicidad. Me levantó en brazos, me dio vueltas, reía como un niño. Empezamos a hacer planes enseguida. Él iba a pedir un aumento en el trabajo. Íbamos a ahorrar para la cunita, la ropa, todo lo necesario. Si era niño, se llamaría José Carlos Jr. Y si era niña, Ana María, como su madre fallecida. Todo parecía encaminado. Hasta que mi abuelo se enteró. Mi madre, sin querer, dejó escapar la noticia en una charla. Un domingo en la mañana, se apareció en mi casa golpeando la puerta como si fuera a derribarla. Abrí, y entró como huracán. ¿Qué crees? ¿Que vas a parir uno tras otro para que yo los mantenga? No entendía. Ya ni vivía con él. Pero lo dijo escupiendo las palabras, lleno de furia. Decía que José Carlos no ganaba ni para sostenerse a sí mismo, menos para criar un hijo. Que cuando todo se pusiera difícil, y se iba a poner, tendríamos que volver a su casa. Y él no pensaba alimentar a más bocas. Ya cría a tu madre y a ti, no voy a criar nietos. Intenté responderle, explicarle que íbamos bien, que José Carlos estaba trabajando duro. Pero no quiso oír. Se fue azotando la puerta, gritando que los hijos cuestan mucho y que terminaríamos pidiendo limosna. Pasé el resto del día llorando. José Carlos hizo lo posible por consolarme. Me decía que mi abuelo estaba exagerando. ¿Qué podíamos con esto? Que criaríamos a nuestra hija con amor y con dignidad. Pero allá dentro de mí, empezó a germinar una semilla de miedo. ¿Y si mi abuelo tenía razón? ¿Y si no lo lográbamos? A medida que pasaban los meses, mi panza crecía. En el 5.º mes nos confirmaron que era una niña. Ana María. José Carlos consiguió horas extra en la tienda. Logramos juntar algo de dinero. Compramos una cuna de segunda mano, pero firme y bonita. Mi madre cosió ropa con sus propias manos. Parecía que todo marchaba. Mi abuelo, durante ese tiempo, desapareció. No venía, no mandaba mensaje alguno. Creí que finalmente había aceptado la situación. Pero debí recordar que cuando la víbora está callada es porque está esperando el momento justo para atacar. En el 8.º mes de embarazo, mi cuerpo ya no daba para más. Cualquier cosa me cansaba. Caminar era una batalla, dormir una hazaña. José Carlos salía temprano a trabajar y volvía entrada la noche. Yo pasaba los días sola, acompañada solo por mi panza y mis pensamientos. Una tarde cualquiera, tocaron la puerta. Pensé que era mi madre, que venía a visitarme. Me levanté con esfuerzo. Las piernas hinchadas, la espalda adolorida. Cuando abrí, ahí estaba él. Mi abuelo. Necesito hablar contigo. Su tono era distinto. No gritaba, no insultaba. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Y eso me asustó más que cualquier grito. Lo dejé pasar. Se sentó en la silla de la cocina y me observó con esos ojillos que siempre me habían helado. ¿Aún estás a tiempo de arreglar esto? ¿Arreglar qué, abuelo? Esto. Hay mujeres que hacen cosas. Sacan al bebé antes de que nazca. Conozco una partera, dijo. Salté del susto, aún con esa barriga enorme. ¿Está usted loco? Mi hija va a nacer. No tiene derecho a meterse en esto. Ahí cambió. La calma se desvaneció como humo. El rostro se le puso rojo.
Las venas del cuello parecían a punto de explotar. Se levantó de golpe. Malagradecida. No vengas después llorando por ayuda. Y se fue, azotando la puerta. Me quedé paralizada. Temblando. No solo de miedo, también de rabia. ¿Cómo podía decir algo así? Mi hija iba a nacer, y sería amada con toda el alma. Aunque tuviera que partirme el lomo para sacarla adelante. Los días siguientes fueron una pesadilla. No volvió a aparecer, pero vivía con el miedo constante de que lo hiciera. Se lo conté todo a José Carlos. Se enfureció. Quería ir a encararlo, pero lo detuve. Conocía demasiado bien a mi abuelo. Sabía que cuando lo provocaban, era capaz de cualquier cosa. Y ese, cualquier cosa, llegó. Fue un jueves por la mañana. José Carlos ya se había ido a trabajar. Yo me había levantado temprano con un dolor raro en la espalda. No era como los habituales del embarazo. Ana María se movía mucho. Demasiado. Fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Y justo entonces, otra vez, los golpes en la puerta. Tan temprano no podía ser buena señal. Me asomé por la rendija. Era él. Mi abuelo. Solo, pero con una cara que jamás le había visto antes. Abre la puerta, María Elena. Su voz sonaba distinta. No gritaba, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Abrí lentamente. Ya sentía que algo horrible estaba por pasar. Entró sin pedir permiso. Miró alrededor, asegurándose de que estuviera sola. Luego se volvió hacia mí. Los ojos rojos. Olía a tequila aunque apenas amanecía. Hoy se acaba esta farsa. ¿Qué farsa, abuelo? No, entiendo. El bebé. Esta payasada termina hoy. Te lo advertí. Yo no voy a mantener a nadie más. No quisiste entender por las buenas. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó. Caí en el sillón, sintiendo un punzón en el vientre. Intenté levantarme, pero me sujetó de los hombros. Por favor, abuelo, no lo hagas. Es su bisnieta. ¿Bisnieta? Es otra boca más que alimentar. Lo que vino después, aún me cuesta ponerlo en palabras. Agarró el palo del trapeador que estaba tras la puerta. Yo me cubrí la panza con las manos. Quise correr, pero a los 8 meses de embarazo no se corre. El primer golpe fue en la espalda. El segundo, en las piernas. Grité. Supliqué, pero él no era un ser humano en ese momento. Era una bestia. Los ojos vidriosos, respirando como toro. Caí al piso, encogida, protegiendo a mi niña. Por favor, mi hija. Pero no paraba. Golpeaba una y otra vez. La espalda. Los brazos. Las piernas. Cada impacto era como una cuchillada. Pero el dolor físico no se comparaba con el miedo de perder a mi hija. En un momento de desesperación, logré arrastrarme hasta la cocina. Vi un cuchillo sobre el fregadero. No para atacar. Solo para defenderme. Cuando lo vio, se puso más violento. Me lo quitó de un manotazo y lo lanzó lejos. Ahora sí vas a aprender a respetarme. Y fue ahí cuando ocurrió lo impensable. Me jaló del cabello. Me arrastró de regreso al centro de la sala. Sentí algo caliente escurriendo por entre las piernas. Sangre. Dios mío, era sangre. Abuelo, estoy sangrando, el bebé. Pero era como si no escuchara. O peor, como si eso fuera precisamente lo que quería. Y entonces. No, no puedo decirlo. No con palabras completas. Pero él, me forzó. Ahí mismo, en el suelo de mi casa, con 8 meses de embarazo. Sangrando. Ahora sí vas a perder esa criatura. Cuando terminó, simplemente se levantó. Se acomodó la ropa como si nada. Y me dejó ahí. Tirada, llorando. Sangrando. Destrozada por dentro. Si le cuentas a alguien, regreso y termino el trabajo. Salió, cerró la puerta. Y yo me quedé ahí. No sé cuánto tiempo. Minutos, horas. El dolor era tanto que no podía pensar con claridad. La sangre no dejaba de brotar. Las contracciones empezaron, distintas a todo lo que había sentido antes. Me arrastré como pude hasta la puerta. Una vecina,
doña Carmen, barría la banqueta. Cuando me vio, soltó la escoba y corrió. Dios mío, María Elena, ¿qué te pasó? Gritó a su hijo, un chico de 15 años. Corre por una carreta. Algo. Tenemos que llevarla al hospital. Me cubrieron con una sábana. Y me subieron a la carreta del verdulero del barrio, don Manuel. Cada bache era como un puñal. El camino fue eterno. Llegamos al hospital civil cerca del mediodía. Las enfermeras me subieron directamente a la sala de partos. El doctor que me recibió, el doctor Arnaldo, tenía el cabello blanco como las calorías. Me revisó y negó con la cabeza. Desprendimiento de placenta, hemorragia severa. Preparen quirófano. A partir de ahí, todo se volvió borroso. Recuerdo luces encima de mí, gente corriendo, alguien poniéndome una mascarilla. Ese olor dulce del éter. Después, nada. Oscuridad. Desperté no sé cuántas horas más tarde. Lo primero que noté fue el silencio. Demasiado silencio. Un hospital de maternidad nunca está así. No se escuchaba el llanto de ningún bebé. Mi primer pensamiento fue mi hija. ¿Dónde está mi hija? Una enfermera se acercó. La expresión de su cara ya me lo decía todo. Pero yo necesitaba oírlo. Lo siento mucho, señora. La bebé no resistió. El trauma fue demasiado. Sentí como el mundo se me caía encima. No podía ser. Ana María, mi niña, esa vida que había sentido moverse en mi vientre. Ese amor que creció dentro de mí durante meses. Muerta. Por culpa de él. Por culpa de ese monstruo. Quiero verla. Señora, no es recomendable. Quiero ver a mi hija. Me la trajeron envuelta en una cobijita blanca. Tan chiquita, tan perfecta. Los ojitos cerrados. La boquita entreabierta. Parecía dormida. La tomé en brazos. Su cuerpecito helado contra mi pecho. Perdóname, mi niña. Perdóname por no haber podido protegerte. Lloré hasta quedarme vacía. Besé sus manitas. Conté sus deditos. Memoricé cada rasgo de su cara. Mi Ana María. Mi sueño hecho cenizas. El doctor volvió a hablar conmigo después. Además del desprendimiento, había signos claros de trauma físico severo. Hemorragias internas. Lesiones que, como dijo él con cuidado, eran compatibles con agresión física y sexual. Preguntó si quería denunciar. Pero, ¿cómo denunciar al propio abuelo? El hombre que todavía sostenía a mi madre. ¿Y si cumplía su amenaza? ¿Y si volvía? ¿Y si le hacía algo a ella? Mentí. Dije que me había caído por las escaleras. Sola en casa. Una caída. El doctor me miró con esa cara de «no te creo», pero no insistió. En esa época, nadie se metía en asuntos de familia. La violencia doméstica se quedaba en casa. Ese mismo día, al caer la tarde, llegó José Carlos al hospital. Alguien del barrio había ido a avisarle al trabajo. Cuando entró al cuarto y me vio pálida, sin panza, sin bebé, lo entendió todo. Se lanzó sobre mí, llorando. Dios mío, María, nuestra hija. Le conté la misma mentira. Me caí. Pero un esposo conoce a su mujer. Él vio en mis ojos que había algo más. No dijo nada. No insistió. 2 días después enterramos a Ana María. Un pequeño ataúd blanco en el panteón de Mezquitán. Fueron pocos al entierro. Mi madre estuvo, pero a distancia. Mi abuelo no apareció. José Carlos tuvo que sostenerme para que no me desmayara cuando bajaron el ataúd. Volvimos a casa con el alma hecha trizas. El cuarto que habíamos preparado para ella se volvió un mausoleo. La cuna. Los vestiditos. Todo estaba ahí, gritándome lo que había perdido. Las semanas que siguieron son una niebla. No comía. No hablaba. No dormía. Solo me quedaba mirando el techo, vacía. José Carlos hacía lo que podía para animarme. Pero, ¿cómo se supera algo así? Fue un domingo, 3 semanas después del entierro, cuando todo cambió. José Carlos había salido a comprar tortillas. Yo estaba sola, envuelta en una cobija, cuando volvió a aparecer. Mi abuelo. Entró como si la casa fuera suya. Se sentó en la misma silla de siempre.
Me miró como si no hubiera pasado nada. Ya pasó. Ahora vuelve a hacer vida normal. La próxima vez, obedece. Eso fue lo que quebró algo en mí. Ya no era miedo. Era odio. Puro. Visceral. Hirviendo por dentro. Lárgate de mi casa. ¿Qué? Que te largues antes de que haga una locura. Se rió. Tú. No tienes agallas. Eres débil, igual que tu madre. Me levanté. Agarré lo primero que encontré. Un cenicero de vidrio. Sal, o te mato. Debió ver algo en mis ojos, porque se levantó y se fue. Pero antes de salir, todavía tuvo el descaro de decir, esto no se va a quedar así. Cuando José Carlos regresó, me encontró sentada en el suelo. Temblaba. El cenicero todavía en la mano. Me miró con espanto. Y fue en ese momento cuando decidí contárselo todo. Cada detalle. Cada horror. Vi su rostro transformarse mientras hablaba. De incredulidad a espanto. De espanto a una furia que no había visto nunca en él. Voy a matarlo. No, José, no. No quiero que acabes en la cárcel. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos así? Fue ahí cuando nació la idea. No sé si fue suya o mía. Tal vez de los dos al mismo tiempo. Pero esa tarde, sentados en el piso de nuestra cocina, empezamos a planear algo. Una venganza. No cualquiera. Una que le hiciera sentir a ese hombre todo lo que me hizo vivir. Conozco a unos tipos, dijo José Carlos después de pensar largo rato. Gente que hace trabajos por dinero. Pero no tenemos dinero. Lo conseguiremos. Venderemos lo que haga falta. Pediré prestado. Pero esto no se va a quedar así. Así empezó el plan. Convertirnos de víctimas en otra cosa. Recordarle que toda acción tiene consecuencias. Y que no toda justicia llega por los canales legales. La primera batalla fue levantarme de la cama. Después de enterrar a Ana María, no tenía fuerzas para nada. Vivía encerrada, con el alma hecha trizas. Pero esa visita, esa sonrisa cínica, me despertó algo que ya no se podía detener. José Carlos comenzó a salir por las noches, después del trabajo. Volvía tarde, en silencio. Cuando le preguntaba a dónde iba, solo respondía, estoy resolviendo unas cosas. Yo sabía lo que estaba haciendo. Buscaba a las personas indicadas para nuestro propósito. Pasó casi un mes así. Hasta que una noche, a principios de noviembre, entró en casa con una expresión distinta. Cerró la puerta con cuidado. Se sentó a mi lado. Ya los encontré. ¿A quién? A los hombres. Pero no será barato. Me explicó que los conoció a través de un compañero de trabajo. Gente que hacía cobros por encargo, que resolvía problemas. El líder se hacía llamar Toño Cabeza. Nombre extraño, pero José Carlos dijo que no era bueno preguntar por qué. ¿Cuánto piden? 3.000 pesos. Era una fortuna. José Carlos ganaba apenas 300 al mes. Me quedé en silencio, haciendo cuentas. Teníamos algunos ahorros, pero no alcanzaba ni de lejos. Vendo mis alhajas, dije de pronto. La cadena que me dio mi madrina. Los aretes de boda. No, María, son tus recuerdos. Ningún recuerdo vale más que justicia por nuestra hija. Al día siguiente fuimos al centro. Vendimos todo lo que tenía algún valor. Mis joyas. El reloj de pulsera de José Carlos, regalo de su padre. Hasta el radio de la sala. Conseguimos 1.500. Faltaba la mitad. Entonces José Carlos pensó en don Moreira, el dueño de la tienda donde trabajaba. Le inventó que yo necesitaba una cirugía por complicaciones del parto. Don Moreira, hombre generoso, prestó sin hacer muchas preguntas. Con el dinero en mano, acordamos el encuentro. Fue en una cantina mugrosa, en la zona sur. De esas donde ni la policía se asoma. Toño Cabeza era grande, moreno, con una cicatriz cruzándole la ceja izquierda. Venía con dos más. Uno alto y flaco, el otro callado y macizo. Así que quieren un trabajito especial, dijo Toño, tomando un trago de tequila. José Carlos explicó todo. ¿Quién era mi abuelo? ¿Dónde vivía? Sus rutinas. No dio motivos. Solo dijo que era un ajuste de cuentas familiar. Toño,
¿Qué tipo de ajuste? El mismo que él hizo con mi mujer, solo que menos permanente. Toño me miró por primera vez. Debió ver algo en mis ojos, porque no preguntó más. ¿Cuánto tiempo lo quieren fuera de circulación? Una semana. Y después, que vuelva, pero sabiendo que fuimos nosotros. Toño se rascó la barba. 4.000. Dijimos 3.000. Eso era por un trabajito. Esto es otra cosa. Una semana es logística, lugar, comida, guardias. No teníamos los 500 extra. Me quité el anillo de boda. El único que no había vendido. Lo puse sobre la mesa. Vale 600. Quédeselo. José Carlos me miró impactado. El anillo era sagrado. Pero para mí, nada era más sagrado que la memoria de Ana María. Toño lo tomó, lo evaluó, lo guardó en el bolsillo. Trato hecho. ¿Cuándo? El jueves que viene. Sale de casa a las 5 de la mañana para el trabajo. Lo agarramos en la esquina de Federalismo con Javier Mina. ¿Cómo lo reconocemos? Describimos a mi abuelo. Bajo, delgado, pelo canoso ralo. Bigote fino. Cojeaba de la pierna izquierda por un accidente viejo. Siempre usaba una cadena de la Virgen de Guadalupe. Nunca se la quitaba. Toño anotó todo en un pedazo de papel estraza. Jueves, 5 de la mañana. En una semana sabrán de nosotros. Salimos de la cantina con las piernas temblando. Ya estaba hecho. No había marcha atrás. Cuando José Carlos regresó, me encontró sentada en el suelo. Temblaba. El cenicero todavía en la mano. Me miró con espanto. Y fue en ese momento cuando decidí contárselo todo. Cada detalle, cada horror. Vi su rostro transformarse mientras hablaba. De incredulidad a espanto. De espanto a una furia que no había visto nunca en él. Voy a matarlo. No, José, no. No quiero que acabes en la cárcel. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos así? Fue ahí cuando nació la idea. No sé si fue suya o mía. Tal vez de los dos al mismo tiempo. Pero esa tarde, sentados en el piso de nuestra cocina, empezamos a planear algo. Una venganza. No cualquiera. Una que le hiciera sentir a ese hombre todo lo que me hizo vivir. Conozco a unos tipos, dijo José Carlos después de pensar largo rato. Gente que hace trabajos por dinero. Pero no tenemos dinero. Lo conseguiremos. Venderemos lo que haga falta. Pediré prestado. Pero esto no se va a quedar así. Así empezó el plan. Convertirnos de víctimas en otra cosa. Recordarle que toda acción tiene consecuencias. Y que no toda justicia llega por los canales legales. La primera batalla fue levantarme de la cama. Después de enterrar a Ana María, no tenía fuerzas para nada. Vivía encerrada, con el alma hecha trizas. Pero esa visita, esa sonrisa cínica, me despertó algo que ya no se podía detener. José Carlos comenzó a salir por las noches, después del trabajo. Volvía tarde, en silencio. Cuando le preguntaba a dónde iba, solo respondía, estoy resolviendo unas cosas. Yo sabía lo que estaba haciendo. Buscaba a las personas indicadas para nuestro propósito. Pasó casi un mes así. Hasta que una noche, a principios de noviembre, entró en casa con una expresión distinta. Cerró la puerta con cuidado. Se sentó a mi lado. Ya los encontré. ¿A quién? A los hombres. Pero no será barato. Me explicó que los conoció a través de un compañero de trabajo. Gente que hacía cobros por encargo, que resolvía problemas. El líder se hacía llamar Toño Cabeza. Nombre extraño, pero José Carlos dijo que no era bueno preguntar por qué. ¿Cuánto piden? 3.000 pesos. Era una fortuna. José Carlos ganaba apenas 300 al mes. Me quedé en silencio, haciendo cuentas. Teníamos algunos ahorros, pero no alcanzaba ni de lejos. Vendo mis alhajas, dije de pronto. La cadena que me dio mi madrina, los aretes de boda. No, María, son tus recuerdos. Ningún recuerdo vale más que justicia por nuestra hija. Al día siguiente fuimos al centro. Vendimos todo lo que tenía algún valor. Mis joyas. El reloj de pulsera de José Carlos, regalo de su padre.
Hasta el radio de la sala. Conseguimos 1500. Faltaba la mitad. Entonces José Carlos pensó en don Moreira, el dueño de la tienda donde trabajaba. Le inventó que yo necesitaba una cirugía por complicaciones del parto. Don Moreira, hombre generoso, prestó sin hacer muchas preguntas. Con el dinero en mano, acordamos el encuentro. Fue en una cantina mugrosa, en la zona sur. De esas donde ni la policía se asoma. Toño Cabeza era grande, moreno, con una cicatriz cruzándole la ceja izquierda. Venía con dos más. Uno alto y flaco, el otro callado y macizo. Así que quieren un trabajito especial, dijo Toño, tomando un trago de tequila. José Carlos explicó todo. Quién era mi abuelo, dónde vivía, sus rutinas. No dio motivos. Solo dijo que era un ajuste de cuentas familiar. Toño, ¿qué tipo de ajuste? El mismo que él hizo con mi mujer, solo que menos permanente. Toño me miró por primera vez. Debió ver algo en mis ojos, porque no preguntó más. ¿Cuánto tiempo lo quieren fuera de circulación? Una semana. Y después, que vuelva, pero sabiendo que fuimos nosotros. Toño se rascó la barba. 4000. Dijimos 3000. Eso era por un trabajito. Esto es otra cosa. Una semana es logística, lugar, comida, guardias. No teníamos los 500 extra. Me quité el anillo de boda, el único que no había vendido. Lo puse sobre la mesa. Vale 600. Quédeselo. José Carlos me miró impactado. El anillo era sagrado. Pero para mí, nada era más sagrado que la memoria de Ana María. Toño lo tomó, lo evaluó, lo guardó en el bolsillo. Trato hecho. ¿Cuándo? El jueves que viene. Sale de casa a las 5 de la mañana para el trabajo. Lo agarramos en la esquina de Federalismo con Javier Mina. ¿Cómo lo reconocemos? Describimos a mi abuelo. Bajo, delgado, pelo canoso ralo. Bigote fino. Cojeaba de la pierna izquierda por un accidente viejo. Siempre usaba una cadena de la Virgen de Guadalupe. Nunca se la quitaba. Toño anotó todo en un pedazo de papel estraza. Jueves, 5 de la mañana. En una semana sabrán de nosotros. Salimos de la cantina con las piernas temblando. Ya estaba hecho. No había marcha atrás. Cuando José Carlos regresó, me encontró sentada en el suelo. Temblaba. El cenicero todavía en la mano. Me miró con espanto. Y fue en ese momento cuando decidí contárselo todo. Cada detalle, cada horror. Vi su rostro transformarse mientras hablaba. De incredulidad a espanto. De espanto a una furia que no había visto nunca en él. Voy a matarlo. No, José, no. No quiero que acabes en la cárcel. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos así? Fue ahí cuando nació la idea. No sé si fue suya o mía. Tal vez de los dos al mismo tiempo. Pero esa tarde, sentados en el piso de nuestra cocina, empezamos a planear algo. Una venganza. No cualquiera. Una que le hiciera sentir a ese hombre todo lo que me hizo vivir. Conozco a unos tipos, dijo José Carlos después de pensar largo rato. Gente que hace trabajos por dinero. Pero no tenemos dinero. Lo conseguiremos. Venderemos lo que haga falta. Pediré prestado. Pero esto no se va a quedar así. Así empezó el plan. Convertirnos de víctimas en otra cosa. Recordarle que toda acción tiene consecuencias. Y que no toda justicia llega por los canales legales. La primera batalla fue levantarme de la cama. Después de enterrar a Ana María, no tenía fuerzas para nada. Vivía encerrada, con el alma hecha trizas. Pero esa visita, esa sonrisa cínica, me despertó algo que ya no se podía detener. José Carlos comenzó a salir por las noches, después del trabajo. Volvía tarde, en silencio. Cuando le preguntaba a dónde iba, solo respondía, estoy resolviendo unas cosas. Yo sabía lo que estaba haciendo. Buscaba a las personas indicadas para nuestro propósito. Pasó casi un mes así. Hasta que una noche, a principios de noviembre, entró en casa con una expresión distinta. Cerró la puerta con cuidado. Se sentó a mi lado. Ya los encontré. ¿A quién? A los hombres.
Pero no será barato. Me explicó que los conoció a través de un compañero de trabajo. Gente que hacía cobros por encargo, que resolvía problemas. El líder se hacía llamar Toño Cabeza. Nombre extraño, pero José Carlos dijo que no era bueno preguntar por qué. ¿Cuánto piden? 3.000 pesos. Era una fortuna. José Carlos ganaba apenas 300 al mes. Me quedé en silencio, haciendo cuentas. Teníamos algunos ahorros, pero no alcanzaba ni de lejos. Vendo mis alhajas, dije de pronto. La cadena que me dio mi madrina, los aretes de boda. No, María, son tus recuerdos. Ningún recuerdo vale más que justicia por nuestra hija. Al día siguiente fuimos al centro. Vendimos todo lo que tenía algún valor. Mis joyas. El reloj de pulsera de José Carlos, regalo de su padre. Hasta el radio de la sala. Conseguimos 1.500. Faltaba la mitad. Entonces José Carlos pensó en don Moreira, el dueño de la tienda donde trabajaba. Le inventó que yo necesitaba una cirugía por complicaciones del parto. Don Moreira, hombre generoso, prestó sin hacer muchas preguntas. Con el dinero en mano, acordamos el encuentro. Fue en una cantina mugrosa, en la zona sur. De esas donde ni la policía se asoma. Toño Cabeza era grande, moreno, con una cicatriz cruzándole la ceja izquierda. Venía con dos más. Uno alto y flaco, el otro callado y macizo. Así que quieren un trabajito especial, dijo Toño, tomando un trago de tequila. José Carlos explicó todo. Quién era mi abuelo, dónde vivía, sus rutinas. No dio motivos. Solo dijo que era un ajuste de cuentas familiar. Toño, ¿qué tipo de ajuste? El mismo que él hizo con mi mujer, solo que menos permanente. Toño me miró por primera vez. Debió ver algo en mis ojos. ¿Por qué no preguntó más? ¿Cuánto tiempo lo quieren fuera de circulación? Una semana. Y después, que vuelva, pero sabiendo que fuimos nosotros. Toño se rascó la barba. 4.000. Dijimos 3.000. Eso era por un trabajito. Esto es otra cosa. Una semana es logística, lugar, comida, guardias. No teníamos los 500 extra. Me quité el anillo de boda. El único que no había vendido. Lo puse sobre la mesa. Vale 600. Quédeselo. José Carlos me miró impactado. El anillo era sagrado. Pero para mí, nada era más sagrado que la memoria de Ana María. Toño lo tomó, lo evaluó, lo guardó en el bolsillo. Trato hecho. ¿Cuándo? El jueves que viene. Sale de casa a las 5 de la mañana para el trabajo. Lo agarramos en la esquina de Federalismo con Javier Mina. ¿Cómo lo reconocemos? Describimos a mi abuelo. Bajo, delgado, pelo canoso ralo. Bigote fino. Cojeaba de la pierna izquierda por un accidente viejo. Siempre usaba una cadena de la Virgen de Guadalupe. Nunca se la quitaba. Toño anotó todo en un pedazo de papel estraza. Jueves, 5 de la mañana. En una semana sabrán de nosotros. Salimos de la cantina con las piernas temblando. Ya estaba hecho. No había marcha atrás. En el camino a casa, José Carlos me apretó la mano con fuerza. ¿Estás segura de esto? Él mató a nuestra hija. Merece mucho más que una semana de infierno. Los días siguientes fueron puro nervio. No dormíamos bien. Yo imaginaba una y otra vez cómo sería. ¿Lo golpearían? ¿Le darían miedo? ¿Cumplirían el trato? ¿Y si la policía descubría algo? Llegó el jueves. Nos levantamos a las 4, aunque en realidad no habíamos dormido nada. Nos asomamos por la ventana, todavía con la calle a oscuras. A las 5 en punto vimos unas sombras moverse en la esquina. Después, nada. Silencio. Ese día mi abuelo no se presentó a trabajar. El patrón mandó avisar a mi madre. Ella entró en pánico. Pensó que había tenido un accidente. Fue a hospitales, a la policía. Nada. Mi abuelo simplemente había desaparecido. 2 días después, el sábado, mi madre vino llorando a mi puerta. María Elena, tu abuelo, no aparece. Desde el jueves nadie sabe nada. Fingí sorpresa. ¿Cómo que no aparece? Salió para el trabajo y no volvió. Ya busqué en todos lados.
¿Y si lo asaltaron? ¿Y si está tirado en alguna barranca? La abracé, la consolé como pude, pero por dentro sentí algo que me avergüenza admitir. Satisfacción. Amarga, sí, pero satisfacción al fin. Que supiera lo que es el miedo. Que probara un poco del dolor que nos dejó a nosotros. Pasaron 5 días. Luego 6. Y al séptimo, cuando ya pensábamos que Toño no iba a soltarlo como había prometido, alguien llamó a la puerta. Era mi madre otra vez. Pero esta vez, algo en ella era distinto. Ya no lloraba. Su cara estaba extraña. Encontraron a tu abuelo. ¿Dónde? Está en casa. Pero está cambiado. ¿Cambiado cómo? Sacudió la cabeza, sin poder explicarlo. No quiere hablar. No quiere ver a nadie. No sale de su cuarto. Fui a verlo al día siguiente. Necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. Al entrar a la casa, mi madre me susurró: «Ten cuidado, María. No es el mismo». Toqué la puerta del cuarto. «Abuelo, soy yo, María Elena». Silencio. Luego una voz débil. «Entra». Abrí despacio. Y lo que vi me dejó sin aliento. Mi abuelo estaba encogido en la cama. Flaco, con la cara marcada. Pero no eran los golpes lo que impactaba. Era su mirada. Esa mirada de piedra, de hombre duro, había desaparecido. Ahora solo había miedo. Miedo puro. Lo miré sin decir nada. Él me miró como si viera a un fantasma. Abrió la boca. La cerró. Le temblaba todo el cuerpo. «¿Fuiste tú?» «¿Yo qué, abuelo?» «Tú mandaste a esos hombres». Fruncí el ceño, fingiendo no entender. «¿Qué hombres? ¿De qué está hablando?» Y entonces rompió en llanto. Mi abuelo. El hombre que nunca había mostrado una lágrima. Lloraba como un niño. «Perdóname, yo no quería la niña. El demonio se metió en mí». Era la primera vez que mencionaba a Ana María. La primera vez que dejaba ver algo parecido al arrepentimiento. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. «No sé de qué habla, abuelo». Ellos me dijeron que era por la niña. ¿Qué iba a pagar por lo que hice? Me hicieron. No terminó la frase. No hacía falta. Yo ya sabía que Toño había cumplido. Ojo por ojo. Diente por diente. Si hizo algo malo, tal vez sea castigo de Dios. Salí del cuarto dejándolo llorando. Nunca volvimos a hablar. Vivió unos años más. Pero como una sombra. No salía. No hablaba con nadie. El hombre autoritario se volvió un ser tembloroso. José Carlos y yo jamás volvimos a tocar el tema. Fue nuestro secreto. Nuestro pacto silencioso. A veces me miraba, como queriendo preguntarme si había valido la pena. Y yo, con la mirada, siempre le respondía: sí, valió. La vida siguió su curso. El dolor por Ana María nunca desapareció, pero aprendí a vivir con él. Intentamos tener más hijos, pero mi cuerpo ya no respondió igual. Los médicos dijeron que el trauma del parto había dejado secuelas irreversibles. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Si no podía ser madre de nuevo, iba a dedicarme a ayudar a otras madres. Empecé por donde podía, leyendo. Buscaba libros sobre psicología, duelo, trauma. Descubrí que había un mundo entero de mujeres como yo, sufriendo en silencio. Años más tarde, cuando las cosas cambiaron y se abrieron oportunidades para las mujeres adultas de seguir estudiando, volví a sentarme en una banca escolar. Terminé la secundaria. Luego la preparatoria. Y a los 35, pasé el examen de admisión para estudiar psicología. José Carlos me apoyó en todo. Decía que era lo menos que podía hacer después de todo lo que yo había pasado. Me gradué a los 40. Abrí un pequeño consultorio. Nada lujoso. Un cuartito en un segundo piso en el centro de Guadalajara. Pero era mío. Puse una plaquita discreta: psicóloga María Elena, especialista en duelo materno. Las primeras pacientes llegaron tímidas, rotas por dentro, igual que yo lo estuve. Cada historia que escuchaba era como si alguien me sacara un pedazo de la memoria. Cada mujer era un espejo. Y con cada una que ayudaba,
sentía que sanaba un poco más de mí. Desarrollé un método propio, no solo con lo que aprendí en los libros, también con lo que la vida me enseñó a golpes. Tuve casos difíciles. Mujeres que perdieron gemelos prematuros. Madres que vieron morir a sus hijos de enfermedades raras. Otras que simplemente un día dejaron de sentir movimiento en su vientre. Todas tenían algo en común, el silencio, el mismo que me había encerrado tantos años. Empecé a organizar grupos de apoyo en el consultorio. Los miércoles por la noche. Mujeres sentadas en círculo, compartiendo el peso de su duelo. Algunas venían una vez y no regresaban. Otras se quedaban, y terminábamos siendo familia. Vi renacer mujeres allí, igual que yo renací. En 1990, me invitaron a dar una charla en un congreso de psicología en Ciudad de México. El tema era duelo materno y resignificación del trauma. Me moría de los nervios. Yo, hablándole a doctores de universidades grandes. José Carlos me animó. Ve y demuestra que la experiencia vale más que cualquier diploma bonito. La conferencia fue un éxito. Hablé desde el corazón. Sin palabras difíciles. Conté casos, sin nombres, por supuesto. Mostré que detrás de cada teoría hay una mujer real, sufriendo de verdad. Después de eso, empezaron a llegar más invitaciones. Hospitales querían mis talleres. Universidades pedían que diera clases. Me volví una referencia en el tema. ¿Quién lo hubiera dicho? En 1995 publiqué mi primer libro, Asterisco cuando la cuna queda vacía asterisco. Se volvió un éxito en su categoría. Mujeres de todo México me escribían. Me contaban sus historias. Me pedían guía. Fue entonces que decidí que tenía que ir más allá. Entrené a otras psicólogas en mi método. Abrí pequeñas sucursales en otras ciudades. No por dinero, sino para llegar a más mujeres. Cada profesional formada era una semilla de esperanza sembrada en algún rincón del país. José Carlos seguía siendo mi pilar. Viajaba conmigo. Me cuidaba. Me sostenía cuando el dolor se asomaba otra vez. Nuestro matrimonio, lejos de fracturarse por la tragedia, se volvió más fuerte. No tuvimos más hijos biológicos. Pero, ¿cuántas no llamé hijas del corazón? En el año 2000, recibí un doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Yo, que apenas había terminado la primaria a los 30. Yo, que llegué a pensar que no valía nada. La ceremonia fue solemne, pero cuando me entregaron el título, supe exactamente a quién dedicarlo. A Ana María, mi hija, que vivió solo unas horas, pero cuyo legado ha salvado miles de vidas. Y era verdad. Cada mujer que logré ayudar, cada madre que encontró paz, era un tributo a ella. Mi niña. La que no nació, pero que se volvió ángel de tantas otras. Con el paso del tiempo, el trabajo se multiplicó. Y con él, también las historias que me partían el alma. Por eso, en 2005, decidí fundar algo más grande. Algo que no dependiera solo de mí. Nació la Fundación Ana María. Llevaba el nombre de mi hija, la que no vivió, pero cuya muerte dio sentido a tantas otras vidas. La fundación ofrecía apoyo integral. Psicológico, legal, emocional y social. Todo lo que a mí me faltó cuando más lo necesitaba. José Carlos fue pieza clave. Ya estaba jubilado. Y asumió el rol de tesorero con la misma dedicación con la que me cuidó toda la vida. Manejaba cada peso como si fuera suyo. A veces lo sorprendía mirando la única foto que teníamos de Ana María, la que me tomaron en el hospital con ella en brazos. Hubiera sido psicóloga también, me decía. Estoy seguro. La fundación empezó a crecer. Conseguimos apoyo empresarial, donaciones del extranjero, incluso presupuesto público. En 5 años ya teníamos sedes en 10 ciudades. Cada una era un faro de esperanza para mujeres desesperadas. Pero el ritmo pasó factura. En 2010, José Carlos sufrió un infarto. Sobrevivió, pero quedó delicado. Tuve que bajar la velocidad, cuidarlo como él me cuidó tantas veces. Y fue entonces cuando entendí que debía preparar una nueva generación. Elegí a 5 mujeres. Todas habían pasado por una pérdida brutal. Todas se habían levantado gracias a la fundación. Marcia. Soledad. Patricia. Luciana. Amanda.
Mis hijas del corazón, así les decía. Durante 2 años, las formé personalmente. No solo en técnicas terapéuticas, también en la compasión. En la paciencia. En la mirada sin juicio. Cada una tomó el liderazgo de una región. Y así, nuestra red se hizo más fuerte. En 2015, perdí a José Carlos. Fue otro infarto, esta vez fulminante. Murió durmiendo. Sin sufrir. Su velorio fue masivo. Cientos de mujeres se acercaron. Todas querían darle gracias. Sin él, usted no habría salvado mi vida, me dijo una. Y tenía razón. Él fue mi ancla. Mi cómplice. El único que conoció toda la verdad sobre Ana María y sobre lo que pasó con mi abuelo. Después de su partida, pensé en retirarme. Ya tenía 71 años. Sentía que había hecho mi parte. Pero las chicas no me dejaron. Usted es nuestra guía. No puede irse aún. Así que seguí, pero diferente. Menos viajes. Más mentoría. Escribí 3 libros más. Todos fueron bestsellers en su área. Aparecí en documentales. Di entrevistas. La causa del duelo materno empezó a tener visibilidad nacional. En 2018, recibí una invitación que jamás imaginé. Hablar en la ONU. Sí, yo. María Elena. La niña del barrio Santa Teresita. La hija de madre soltera. La nieta de un hombre violento. Ahora estaba cruzando el mundo para hablar de salud mental materna en Nueva York. Si mi madre estuviera viva, no lo creería. El discurso fue emotivo. Hablé de cifras, sí. Pero sobre todo, hablé de rostros. De historias reales. De mujeres con nombre y apellido. Conté cómo el dolor puede transformarse en propósito. Y al final, recibí una ovación de pie. Pero lo más poderoso ocurrió después. Una mujer italiana, de unos 80 años, se me acercó con lágrimas en los ojos. Perdí a mi bambina hace 60 años. Nunca los superé. Hoy, al escucharla, por fin sentí paz. En ese abrazo, sentí que se cerraba un círculo. La niña que perdió una hija se volvió mujer que sanó a otras madres. El idioma no importaba. Ni el país. Ni la religión. Dolor de madre es dolor universal. Regresé a México con el corazón en calma. A los 75 años, decidí que era momento de contar toda mi verdad. Ya no más la versión oficial del parto complicado. La verdad entera. Llamé a mis 5 sucesoras a una reunión privada. Cerré la puerta del salón. Respiré hondo. Y les conté. Les hablé de mi abuelo. De lo que hizo. De la venganza. Todo. El silencio que siguió fue profundo. Pero no hubo juicio. Solo empatía. Una a una, me abrazaron. Y entonces, 2 de ellas también compartieron sus secretos. Historias de violencia familiar. De pérdidas que jamás se atrevieron a contar completas. Ahora entiendo por qué nos comprende tanto, me dijo Marcia. Porque usted vivió lo peor. Decidimos entonces crear un protocolo especial en la fundación. Uno confidencial. Para casos de violencia dentro del hogar. Porque cuántas mujeres estarían sufriendo, igual que yo, sin poder decirlo en voz alta. Hoy, con 68 años, aunque a veces me siento de 100, miro atrás y veo el camino recorrido. La Fundación Ana María tiene presencia en 50 ciudades. Más de 100,000 mujeres atendidas. Miles de profesionales capacitados. Leyes cambiadas. Políticas implementadas. Pero lo que más me llena de orgullo no son los números. Son los rostros. Las historias concretas. Como Teresa, que tras perder 3 bebés, pudo adoptar 2 gemelos. Como Francisca, que transformó su duelo en arte y se volvió escultora reconocida. Como tantas otras que convirtieron su dolor en luz. Sigo visitando la tumba de Ana María cada mes. Llevo flores blancas, pero también fotos. Fotos de las mujeres que ayudé. De los bebés arcoíris que nacieron después del duelo. De las familias que volvieron a sonreír. Es mi forma de decirle que su muerte no fue en vano. A veces pienso en mi abuelo. Ya no con odio. Tal vez con lástima. Murió prisionero de su propio miedo. Nunca conoció el amor verdadero.
Nunca supo lo que era ver florecer una vida. ¡Qué desperdicio! ¿Y la venganza? No me arrepiento. En aquel tiempo, era lo único que sabía hacer con tanto dolor. Hoy, quizás, elegiría otro camino. Terapia. Justicia legal. Apoyo institucional. Pero cada época tiene sus límites. Hice lo que pude con lo que tenía. Si pudiera volver atrás, hubiera pedido ayuda antes. Hubiera protegido mejor a mi hija. Pero el pasado no se puede cambiar. Solo aprender de él. Y mi mayor logro ha sido ese. Romper el ciclo. La violencia que sufrí no generó más violencia. Generó sanación. La muerte de Ana María no trajo más muerte, sino vida. Miles de vidas salvadas, transformadas, reconstruidas. Ese es mi legado. Esa es mi victoria. No contra mi abuelo, sino contra el destino. Contra el silencio. Contra la resignación. Transformé la maldición en bendición. Hice limonada con los limones más amargos. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Sé que fue una historia larga. Y dura. Pero necesaria. Porque cuántas Marías Elanes hay allá afuera, sufriendo en silencio. Si tú eres una de ellas, busca ayuda. No cargues sola el peso del mundo. Y si conoces a alguien pasando por eso, extiende la mano. A veces, un gesto pequeño puede salvar una vida. Y ahora déjame pedirte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete aquí al canal Memorias de la Abuela *. Cada semana compartimos historias reales de mujeres mexicanas que superaron lo imposible. Dale like, comenta cuántos hijos tienes, o si no tienes, si te gustaría tenerlos. Me encanta leer sobre sus familias. Mi historia termina aquí. Pero la tuya continúa. Hazla hermosa. Transforma tu dolor en propósito. La tragedia en superación. Es posible. Yo soy la prueba viva de eso. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. Que la Virgen de Guadalupe consuele a las madres que lloran. Y que todas las Ana Marías del cielo sigan cuidando a sus mamás aquí en la tierra. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Gracias por existir. Con amor, Abuela María Elena.